Estimados amigos, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración. Esta entrevista fue realizada en noviembre del año 2025 en una producción que realizamos junto al equipo de Enigmas, que por diferentes circunstancias este material permaneció inédito hasta el día de hoy. Ahora, desde el canal La Ciencia del Misterio, quiero rescatar esta conversación y compartirla con todos ustedes, respetando el contenido y el contexto en el cual fue realizada. Agradezco al equipo de Enigmas por hacer posible aquella producción. Y ahora sí, los dejo con esta entrevista exclusiva con el ufólogo argentino Dante Franz. Hoy en Enigmas nos acompaña el investigador ufólogo argentino Dante Franz, conocido internacionalmente por todo su proceso acerca de los objetos voladores no identificados y la expansión de la conciencia. Para mí, como investigador, es un honor y un privilegio poder contar y realizar esta entrevista. Así que primero que todo, Dante, quiero darte las gracias por abrirnos este espacio y quería preguntarte ¿qué fue lo que te motivó nuevamente para volver a visitar nuestro país y qué esperas despertar en las personas que van a ir a ver tus conferencias? Bueno, gracias Cristian. Mira, para mí Colombia es como mi segundo hogar cósmico, porque he venido muchísimas veces a dar conferencias, pero surgió, yo dejo que todo fluya, los momentos, bueno, a veces uno los puede programar, después por cuestiones de una índole u otra no se dan, pero se calculó noviembre como una posibilidad y bueno, acá estamos. Lo importante es tratar de transmitir para la opinión pública todo aquello que los grandes medios por ahí ocultan, todo aquello o preguntas que las propias personas se hacen y nosotros los que estamos en el tema podemos responder. Entonces básicamente es esa mi momento de por qué vengo, por qué estoy transmitiendo esto. O sea, yo doy conferencias todos los sábados, en medio de radio, todos los jueves, medios televisivos en Buenos Aires también que me llaman permanentemente por estos temas, pero siempre es bueno salir, ir a otros países, intercambiar, porque también acá me han dado informaciones maravillosas y que después a su vez se retransmiten, en este caso en Argentina. Así que son muchas las motivaciones, aparte de la gente linda y querida que hay acá en este país. Bueno, Dante, imagínate que antes veníamos de una era completamente industrial, donde muy pocas personas tenían acceso a internet y a dispositivos electrónicos, y ahora tenemos o estamos en una era digital y completamente tecnológica, donde cualquier persona a lo largo del planeta puede grabar diferentes objetos aéreos anómalos surcando nuestros cielos. ¿Tú por qué crees que ahora más que nunca es indispensable hablar sobre la desclasificación del fenómeno ufológico? Bueno, bien lo decís, antes el que quería de pronto filmar algo tenía que agarrar su cámara filmadora, y no estoy hablando de una cosita de este tamaño, hay cámaras filmadoras con VHS que eran de este tamaño, tenías que salir, toda una organización para poder salir a filmar algo. Ahora tenemos todo cámaras filmadoras de una calidad muy superior a estas profesionales de hace 30 o 40 años en nuestro celular. Entonces se está dando una cantidad de avistamientos tremenda. De hecho, estaba en el aeropuerto esperando el avión para Avianca para venir acá a Bogotá y me llega un correo de una persona que escucha mi programa de radio con dos fotos tipo Habano, Buenos Aires, tomadas 7 de la tarde de ese mismo día que yo estaba esperando para volar. Entonces, vos fijate cómo es hoy la tecnología. Antes la persona, ponele que veía, filmar era más difícil, por ahí fotografiar, entre que te la traía al lugar donde nosotros teníamos la oficina, porque yo tuve muchos años oficina, lugar abierto, con un horario, la gente veía, traía la foto. Ahora la foto te llega de un país al otro, de un continente al otro en segundos. Entonces ese punto creo que es algo relevante, que en los primeros contactos en donde yo estuve, una de las transmisiones de los 3 puntos que dan como mensaje es
que recién ahora la humanidad estaba teniendo la capacidad de entender la visita de estos seres, desde cuándo es y por qué. Entonces, claro, uno cuando piensa eso, 1985, ¿qué había en 1985 y qué hay ahora? El cambio es tremendo. Entonces, hoy en día tenemos tanto acceso a información que ahora el problema es discernir qué es cierto y qué no es cierto, qué información es verdadera y qué información es fake. Entonces, ese es el punto más, a lo mejor, neurálgico que tenemos. Pero cuando uno está con los pies sobre la tierra y trata de discernir todo aquello que lee o ve en internet, por ejemplo, vas a empezar a tener un contexto mucho más amplio de la temática. Se está sumando la desclasificación que está haciendo Estados Unidos. Esa desclasificación tiene lágrimas, sudor y sangre. Porque eso no es algo que un día alguien dijo, bueno, vamos a decir aspectos de nuestra investigación de tantos años, vamos a convocar a la gente para que venga a hablar. No, esto fue una presión al revés. La presión arranca en aquellos que tuvieron observaciones dentro del personal militar, político, religioso, fuerza aérea, fuerza militar, todas las fuerzas que te pueda ocurrir, europeas, de la OTAN, de todos, en ver cosas y tener que callar. Porque si decían algo, era seguridad nacional y podían ir presos. Entonces tenían que callarse. Primer paso que se tuvo que superar. Segundo paso, había un resguardo de todo lo que ocurría sobre el fenómeno OVNI, aduciendo que era un interés de seguridad nacional, en este caso para los Estados Unidos, pero fue en su momento para la ex-URSS. Porque cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existía una oficina paralela, como tuvo siempre Estados Unidos, para investigar el fenómeno OVNI. Incluso era casi una ciudad, por decirlo, la cantidad de oficinas que tenía, que con la caída del muro de Berlín y los cambios geopolíticos, todos esos científicos, o la gran mayoría, emigraron a países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y España. En España editaron una revista que se llamaba Aura Z, y era revista papel. Estoy hablando de 20, 25 años atrás. Esa revista papel enviaban en español a distintas personas que se suscribían a recibirla. Y ahí ellos daban las investigaciones que habían tenido durante más de 40 o 50 años de la cobertura del fenómeno OVNI en Rusia. Paralelamente estaba lo de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hubo esa caída, esa ruptura por la cual el personal salió a publicar por las suyas, porque si lo hacían iban presos, o lo despedía o tenían problemas realmente graves. Entonces fue como un volcán que iba teniendo presión, cada vez más presión, las personas se jubilaban, los militares que tenían juramento de no decir lo que habían visto también ya dejaban la fuerza y querían hablar. Paralelamente estaban los investigadores que trataban de buscar en las distintas oficinas de información del fenómeno OVNI en Estados Unidos, las personas hablaban, en medio primero en privado, en medio como en medio silencio, y después empezaron eran como pequeños congresos en el Club de Prensa de Washington, D.C., que vos te acordarás que estuvieron exministros de Defensa de Canadá, hablaron astronautas con Edgar Mitchell, hubo realmente personas muy importantes, exmilitares, y declararon, ahí no era juramento, ahí era dar testimonio. Por ejemplo, Mitchell declara, no era declaración, dice que el padre tenía un rancho cerca de Roswell, y que el padre siempre le contó que él llegó a ver el objeto ese caído, que no era un globo y que había cuerpos dispersos. Y eso lo declara Edgar Mitchell en estos pequeños congresos del Club de Prensa en Washington, D.C. Eso generó una gran fuerza. Yo creo que ahí toma fuerza primero los pilotos que empiezan a decir lo que habían visto desde los pilotos navales norteamericanos, la publicación del New York Times, que publica los avistamientos y que había filmaciones y publica algunas fotos de esas filmaciones. El Pentágono lo niega, la Marina norteamericana la niega, y en la primera audiencia pública
que se organiza, quienes salen a hablar, los pilotos que tomaron las filmaciones y salen a hablar bajo juramento. Porque una cosa es una nota, vos vas, hablás, otra cosa es cuando vos levantás la mano y jurás decir la verdad. Y estas personas están jurando y diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué digo sangre, sudor y lágrimas? Porque hubo una época de un gran oscurantismo. Hubo una época que callaban a los testigos, los silenciaban de las formas más crueles que podamos imaginar, los amenazaban. De hecho, la gente de los campos cercanos a la caída de la nave fueron todos amenazados, todos, que no tenían que decir lo que habían visto. Y la gran mayoría se callaron. ¿Por qué? Porque ¿qué le decían? De que esto podía ser un arma soviética, que el comunismo, y estaba toda esa cosa que creaban como un estado de miedo, ¿no? Estaban las bombas nucleares que habían explotado, la Guerra Fría. Entonces empezaron por ese lado y muchos callaban realmente creyendo que estaban ayudando al país. Y eso fue generando una atmósfera muy, muy pesada, como un gran volcán que después va recién empezando a liberar información real en estas audiencias públicas. La última se celebró el 5 de septiembre de este mismo año 2025. En ese orden de ideas, Dante, podemos decir que, según lo que tú nos dices, prácticamente el 2 de julio del 47, con el famoso evento Roswell, hubo un antes y un después, porque ya muchas personas, como tú dices, empezaron a mirar, a observar los cielos y empezaron a descifrar y a ver diferentes objetos surcando a una velocidad completamente impresionante, que de ahí, del 47, empezaron a crearse por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina diferentes tipos de proyectos de investigación para dar, digámoslo así, como unos pañitos de agua tibia a la población y decirles, venga, lo que usted está viendo son satélites, auroras boreales, basura espacial. El tema es que empezaron a desarrollarse diferentes proyectos. Uno de los más conocidos fue el que empezó en el año 1952 con el proyecto Libro Azul, que encabezó el señor Héctor Quintanilla y el astrofísico Joseph Allen Hynek. Ahora, como tú bien lo mencionabas, efectivamente en el mes de septiembre hay una audiencia pública de personas militares, personas que han dedicado su vida en los cielos y en el mar y que han evidenciado diferentes tipos de objetos. Y como tú dices, nadie va a jurar ante la Cámara de Representantes exponiendo su vida, su carrera militar, y prácticamente si llegan y investigan y se dan cuenta de que todo lo que dijeron era mentira, se van a la cárcel. Entonces cualquier persona en sus 5 sentidos no va a exponer algo si no fuera cierto. Entonces, en ese orden de ideas, Dante, ¿tú qué crees que por qué Estados Unidos, siendo como uno de los países que censura más este tipo de fenómenos, por qué ahorita sí está diciendo, sí sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es? Claro, la propia presión que se generó por parte, porque ¿qué pasa? El secreto queda, digamos, muy resguardado en un grupo selecto, no es que son todos, hay un grupo muy específico que son los que realmente manejan los hilos de lo que se dice y no se dice, que son los que tratan de mantener todo cerrado. Por el otro lado, hay un grupo que sí quiere, por eso hay senadores que están ahí presidiendo, diputados. Entonces, bueno, de a poquito están dándose a la luz. Pero ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, en esta última audiencia, uno de ellos, que estaba en la parte de inteligencia, ¿sabés qué declara? De que él comenzó a ser hace 10 años informante de todo lo que era revelación del fenómeno OVNI, de todo aquello que había sido mantenido oculto. Bueno, lo primero que hicieron es, y hace 2 años que lo hace abiertamente a través del Senado, lo echaron de su trabajo, le sacaron la obra social, y allá tiene otro nombre en Estados Unidos, que si vos no tenés eso es como un indigente, y que hoy estaba viviendo de un subsidio que ya se le terminaba, y eso lo declara ante el Congreso. Esa parte también la quiero poner. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa orden, que incluso la senadora Luna quiso
que realmente se ponga en ejecución, porque una cosa es decir, bueno, pueden declarar, y otra cosa es que eso sea real, y puedan declarar sin consecuencias. Este hombre, en todo el tiempo que habla, que son 20 minutos, yo extraje 3, lo dice 4 veces, que está, digamos, como un indigente hoy en día, por haber declarado, por decir la verdad. Y así está pasando con más de uno. Al doctor Graeber también lo dieron de baja y lo cesantearon. ¿Entendés? David Graeber. Entonces hay mucha hoy, por un lado, hipocresía. Se sigue diciendo que se abren los expedientes, pero hasta ahí no más. Todavía sigue habiendo una cerradura que está costando abrirla. Y hay un hecho puntual, que es varios de los testigos han dicho que una información todavía más profunda no la pueden dar de esa manera. La tienen que dar en otro ambiente, con otras normas de seguridad y a el sector clasificado que corresponde a darle esa información. También lo dicen en esta audiencia. Esta audiencia duró en total unas 6 horas, más o menos. Yo la vi completa, porque la verdad que la vi completa, tenía traducciones, porque bueno, vos la podés ver en directo, hablaba en inglés, pero había traducciones simultáneas. Entonces, bueno, se está dando liberación. Se presentó un video formidable del año pasado, del mes de octubre, en las costas de Yemen, con un misil interceptor CQ-Reaper, que son misiles, Dios mío, ¿viste? O sea, uno dice, no es ultramoderno, no es lo último de tecnología, pero son infalibles. Y está el objeto luminoso sobre el agua moviéndose, en un momento toca el agua, se mete por abajo y vuelve a salir, o sea que también era un OSNI, objeto submarino no identificado, y lo están enfocando un avión de combate, porque con Yemen, acordate los problemas que hubo con los youtubers que están, son unos yemaníes que están en litigio entre sí, pero hay unos que están confrontando y han disparado a los portaaviones norteamericanos, entonces está muy controlada esa zona. Y este objeto está a una velocidad tremenda, lo están siguiendo, le disparan el misil impacta, se desarma y no explota. Y el objeto sigue. Y lo presentan en la cámara ahí en Estados Unidos, así que yo creo que ese es un documento tremendo. Pero hay otro que poco se dijo, y es una declaración que hace un periodista investigativo de unos informes de 1990 sobre un submarino norteamericano debajo del Ártico, que detectan una señal que venía y pensaron que era un torpedo ruso, hacen todas las maniobras, que es primero apagar todo, bajar a fondo, o sea, pasar como desapercibido en el lecho marino, el misil seguía a una velocidad que por encima de la velocidad de un torpedo, y en un momento, cuando ya faltaban poner 100 metros para el impacto, se empieza a bajar la velocidad y rodea el submarino norteamericano, le da varios giros y después se retira a la misma velocidad que iba. Bueno, y el diputado por Tennessee pide que esto se investigue con mayor perfección, porque los OSNI, objetos submarinos no identificados, también son una cuestión que debe ser estudiada. Y todo esto lo han dicho en esta audiencia. Por eso, para mí es fenomenal, mueve el avispero, por más que haya todavía un aprete para... ¿El aprete de qué le sirve? Porque el hombre ya habló, el hombre testificó. Está bien que posiblemente tenga más para decir, que es lo que ellos quieren decir en otro ambiente. Acá sabés que hay empresas involucradas, según ellos, que son las empresas de construcción de aeroespaciales, grandes monopolios que son los que construyen incluso aviones, y están todas involucradas. Y muchas de ellas son las que están haciendo los estudios científicos de las naves caídas, que no es una, es más de una, la más conocida del caso Roswell,
y están trabajando con lo que se llama ingeniería inversa. Okay. La ingeniería inversa sería, es como si un celular nuestro cae en el pasado, en el 1800, y alguien lo trata de abrir para ver de qué se trata. Bueno, esto es lo que están haciendo con estas naves caídas, o sea, ingeniería inversa de una tecnología que nos supera en 1000 años, y algo sale a la luz, porque si vos analizás el salto tecnológico que se da, pongámosle del 47, no, del 55-60 en adelante, es majestuoso. Yo estudiaba en la escuela industrial con unas lámparas que eran así de grandes, cátodo, ánodo. Salí de ahí a los 3 años, estaban los microchips y había cosas que ni se soñaba para qué era. Entonces, bueno, hay por un lado todavía un cerramiento y por el otro lado una abertura del grifo. Vamos a ver qué es lo que triunfa. Por ahora, estas audiencias funcionan. Una parte del gobierno norteamericano está queriendo dar a la luz los informes, y hay otro sector pequeño que está todavía cerrando el grifo. Dante, volviendo al punto del video que dices, que mencionas, que efectivamente mostró este senador que se llama Eric Burlinson. Recordemos que el asesor de él es David Grush, la primera persona que habló en la audiencia, donde habló y decía que él había visto restos de cuerpos no humanos y de una ingeniería completamente desconocida. Actualmente, dijo él. En ese orden de ideas, Dante, si estamos viendo este video, que realmente es impactante, porque es impresionante cómo este misil Hellfire impacta este objeto y se le desprenden algunos trozos y sigue rodeando la nave, pero no pierde aceleración y sigue su trayecto. Entonces, ¿por qué, Dante, no damos como ese escaloncito y decimos, hombre, si Estados Unidos no sabe qué es, si China no sabe qué es, si los rusos no saben qué son, ¿por qué no decimos abiertamente es algo inteligente que viene de otro lado? Ahí está el punto de la I, no lo dicen porque no quieren decirlo, o sea, si mueve la cola, tiene pata, ladra, es un perro, ¿no es cierto? Bueno, entonces no lo quieren decir, pero bueno, yo creo que cualquiera que analiza esto se da cuenta de que estamos hablando primero de tecnologías no terrestres, por lo menos de las actuales como las conocemos. Tecnologías que, si bien ahora nos asombran, yo tengo datos, por ejemplo, de esferas que combaten en los cielos en Nuremberg en 1568, en Basilea unos años después, todo documentado por la prensa, combates en los cielos en lo que es cerca del Uritorco en el 1900, un objeto luminoso sale del Uritorco y derriba 2 objetos luminosos que bajaban del cielo, que habían entrado del cielo, de arriba. Uno cae en la entrada de la ruta 38 con la 17, en un campo que lo incendia, y otro cae en Ongamira, que queda a unos 30 kilómetros. ¿Qué ocurrió con los desechos? No se sabe, pero a alguien se los llevó. Hay un caso, por ejemplo, de Lola Mora, es del 1817 en Carcarañá, de un objeto caído y con cuerpos dentro. También salió publicado en el periódico de la fecha. Eso sí, se lo llevaron los ingleses. Vinieron y se llevaron todo el artefacto completo. 1867, algo así, en el tomo 2 del Plan Cósmico, mi tercer libro, tengo bien detallada la firma, y están los archivos de las memorias de Lola Mora, que era una artista muy conocida argentina, murió en el 1900 y algo, y en el campo de los padres. Dante, uno de los temas más importantes y que está generando gran furor en todo el mundo es el famoso cometa 13 Atlas, que recordemos que el 13 Atlas es el tercer objeto interestelar que se ha adentrado al sistema solar, y que el Atlas básicamente es el sistema de telescopios que captó esta anomalía en Chile. Uno de los astrofísicos más importantes del mundo es el señor Avi Loeb, una persona de Harvard, una persona de ciencia, una persona estudiada, y está hablando de que entre comillas, cometa tiene unas características diferentes de los cometas convencionales, porque habla de que no tiene cola, habla que acelera y desacelera, que tiene y genera pulsos
gravitacionales importantes, incluso se habla de energía y de luz propia. Me gustaría conocer tu punto de vista como investigador. Para ti, ¿qué crees que puede hacer el 3i Atlas? Bueno, Avi Loeb, que es una persona ultra respetable, él determina varias cosas que tiene total razón. Yo tomo más que nada, eh, podemos decir, presto más atención a ciertos medios, no a todos, porque algunos planteaban que el jueves pasado el Atlas llegaba a la Tierra. Exacto, Bueno, sí. me llaman de una radio de Comodoro Rivadavia para ver si eso era verdad. Yo estaba ahí en casa. Bueno. Primero, este objeto viene desde Sagitario, desde la constelación de Sagitario. Se calcula que tiene una edad de alrededor de 8.500 millones de años. En nuestro sistema solar tiene 6.000, o sea que es más viejo que nosotros, ¿viste? La composición no muestra, porque las primeras fotos, cuando todavía no estaba tan cerca del Sol, se podía fotografiar, no muestran una cola prominente, ni nada por el estilo. Tampoco cuando se acercaba al Sol, que enfocara esa cola hacia el Sol, y cuando sale no tiene cola. Primero, va. Lo otro, su composición, poca agua, muy poco hierro. Emite dióxido de carbono como si nosotros fuéramos con una nave del espacio, ¿viste? Consumís oxígeno. Bueno, hay una serie de factores, tiene aceleraciones, desaceleraciones, tiene una luminosidad cambiante, lo cual es también muy extraño. Hay un montón de cosas que varían, pero es un objeto que viene de otra parte del cosmos, es un objeto que nos lleva 2.000 millones de años de tiempo en la creación. Y yo digo esto, si es una nave, no es una nave de tecnología alienígena muy avanzada. Primero, porque el sistema que está utilizando de acercamiento utiliza la gravitación de los planetas y del Sol, por un lado. Por el otro, cuando es observable por este sistema de tecnología de alerta temprana, telescopio de alerta temprana en Chile, se lo detecta ya a una velocidad de 56 kilómetros por segundo, ahora está en 62, 63, aceleró. En relación a la ida al Sol podría acelerar, pero cuando pasa el Sol tiene que desacelerar, porque es como que la fuerza del Sol te está tratando cuando el Sol está acá y el objeto viene, el Sol te atrae. Pero cuando pasa, el Sol te frena. Bueno, no ocurre eso. Aparecen como destellos extraños que algunos plantean que podría ser una gran pérdida de masa, lo cual estaría haciendo que pierde prácticamente el 23% de la masa, y eso va a poder ser determinado en los próximos días. El 19 de diciembre, o sea, un poco más de un mes, va a estar en el punto de mayor acercamiento a la Tierra. ¿Y sabés de cuánto estamos hablando? 1.8 unidades astronómicas. Para que no sea chino, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, que es la distancia de la Tierra al Sol. Esto va a estar alrededor de 2,7 millones de kilómetros, o sea, poco menos que el doble de la distancia Tierra-Sol. Ese es el máximo acercamiento de este objeto que podemos llamar no cometa, cometa o como lo queramos llamar. Ahora, que sea de una vida inteligente, podría llegar a ser, no hay que negar nada. Avi Loeb lo puso en una escala 1 a 7, en la escala de 1 a 10 lo puso en 7, lo bajó a 4 y ahora hay que esperar a ver qué es lo que él dice. Hay grandes variables en la luminosidad, grandes variables tiene giro, ese giro se ha constatado, pero el giro podría ser por el calentamiento y la expulsión de materia interna. Por eso hay que ver cuando se apaga un poco la luminosidad de la cercanía al Sol, que es lo que muestra. Pero sea como sea, nos abre un interrogante. ¿Qué posibilidades estadísticas hay que desde el año 2017
al 2025, estamos hablando en 8 años, 3 objetos interestelares, o sea que no son del sistema solar, hayan llegado a la Tierra en una línea de aproximación que no es una línea cualquiera, sino es la línea en las órbitas planetarias. ¿Qué posibilidades hay? Les digo, 0,00005%. ¿Casualidad? El tiempo nos dirá la respuesta. Claro que sí, amigo. En el año 1945, Dante, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los ingleses, los americanos, los rusos empezaron a ver diferentes objetos como esferas que los acompañaban en sus trayectos de vuelo y nadie sabía a qué potencia se refería como tal. Foo Fighter, que le llaman. Exacto, lo dominaban los famosos Foo Fighters. Y ahora, en este momento, hay muchas personas que han estado grabando estas famosas esferas. Uno de los lugares más importantes fue aquí en Colombia, exactamente en el Valle del Cauca, con la famosa esfera de Buga. ¿Tú crees que esa esfera de Buga puede tener algún tipo de conexión inteligente alienígena? Lo que no sé si es alienígena. ¿Por qué te digo? Primero, si es extraterrestre, no ha dejado ningún tipo de elemento que así lo muestre en su estructura al ingreso a la Tierra. Tiene las inscripciones de un protoario antiguo, muy antiguo, del cual se está tratando de descifrar. Tiene características que indican que funciona a través de gravitón. No funciona, no es un dron. Un dron necesita el giro de las hélices más ingreso y expulsión de aire para sostenerse. Pone un dron en el vacío y se cae. Exacto. ¿No es cierto? Y un dron dentro de esa esfera no funciona. Pero ¿qué ocurre? Cuando la esfera aparece, que fue filmada por 2 personas, no por una y que no se conocían entre sí, toca los cables de alta tensión. Y ahí parece que tiene algún tipo de falla o algo, porque al caer, primero, la persona que lo toca la sentía normal, pero no pesaba mucho, pesaba unos 2 kilos, 2 kilos y pico. Y ahora pesa más de 9 kilos. Ahora, ¿por qué antes pesaba 2 y ahora 9? Porque antes había algo que gravitatoriamente todavía la estaba alivianando. Y cuando eso dejó de funcionar, es lo que pesa. Los elementos constitutivos, es verdad que Maussan, porque en realidad no lo hace Maussan, lo hace el doctor Greer a través de un centro de investigación que ni siquiera sabían uno con otro ni qué era ni qué dejaba de ser, y miden como un ámbar que había allí, como una especie de, es algo de origen natural, lo que no sabe si es terrestre o no terrestre todavía, que lo data en 14.560 años, más o menos, algo así. Eso nos abre también como un interrogante tremendo. Pero fue otra filmada en Jumbo. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esto? Ahora, de la esfera de Jumbo, que yo he visto la filmación también original y las filmaciones, fragmentos ampliados de esa filmación, es igual. Tiene como el mismo punto céntrico, los puntos. Ahora, si no es terrestre, vamos a ponerle que los estudios de tecnología inversa están generando que se utiliza el gravitón, lo hacen los países que tienen estas naves caídas, muchos de estos ovnidrones son de tecnología terrestre, por eso hay bases militares que los ovnidrones aparecen y no los derriban. Anda a aparecerte en la base de Estados Unidos vos con una avionetita y te derriban, y estos no lo derriban. Entonces, hay una cuestión que todavía no se sabe. Podría ser, algo que sea una esfera extraterrestre, tengo mis dudas. Lo que sí podría llegar a ser algo todavía más complejo. ¿Sabes qué es? Por eso tiene las inscripciones protoarias de alguna civilización humana, antigua, que envió esa esfera, no sé si traslación al futuro, o la envió o la activó en un lugar determinado con un mensaje para esta humanidad que está jugando con fuego.
¿Por qué esta humanidad está al borde de la extinción? Y parecería que ni nos damos por enterados. Si hoy en día hay un accidente, a algún loco se le ocurre empezar a apretar los botones, en 100 días este planeta desaparece. Toda la vida en él. ¿No nos estará dando un mensaje? Jaime Maussan está tratando de interpretarlo. Hay una científica en grafologías y en civilización antigua que ha traducido teóricamente algunas partes. Hay otros que lo están haciendo en otras partes del mundo sin saber exactamente de qué se trata, viendo qué es lo que encuentran afín. Pero bueno, hay cosas que han ocurrido con las primeras investigaciones. Meterle un soplete, calor, tocarlo y estar frío, tirarle agua y el agua genera como burbujas. Entonces, exacto, hay muchos factores que nos abren los interrogantes. Si esta fuera un objeto de prueba norteamericano o chino o japonés o lo que sea, ya lo hubieran rescatado. Porque esos primeros 2 meses que lo tuvieron prácticamente en un galpón, ¿sabe cómo desaparece de ahí? Si era de una potencia que no quiere que eso se descubra. Exacto. Ahora, si es algo proveniente de otro planeta, ¿por qué no están ahí los servicios tratando de recabar datos e información? ¿Te das cuenta que hay todavía muchos puntos que no están unidos, que no se sabe de dónde pueden provenir? Cuando hay un objeto que cae del espacio, ejemplo, un cohete, generalmente los tanques de combustible son redondos y caen los tanques de combustible, ¿cómo llegan acá? Los que llegan, que no se incineran, destruidos por la temperatura y todo. Esto si vino del espacio exterior, no tiene el menor registro de venir del espacio exterior. Y este tipo de objeto en Jumbo o en Buga no es la única parte que ha sido vista. Ha sido vista en decenas de lugares, incluso hay en una base inglesa, en Birmingham creo que es. Yo esto lo había visto mucho antes que aparezca la esfera de Buga, y apareció una esfera ante los aviones y todo, quedó en pista durante un rato, se acercaron los militares, se levantó y se fue, pero era una esfera un poco más grande de esta. No sé si ustedes recuerdan ese caso, que lo que pasa es que los medios lo publican 10 segundos y nunca más se supo. Exactamente. Porque sale de los medios masivos. Lo que podemos recabar alguna información, lo que estamos en este tema porque la buscamos. Si no, la información no sube. Así que bueno, creo que estamos en medio de un hermoso momento en el cual vamos a tener respuestas en días. Primero, el Tracy Atlas, si es un cuerpo estelar, llámese cometa, como lo queramos llamar, va a revelar su secreto en las próximas horas. Yo te diría que tendríamos que tener mucho cuidado si varía, no la velocidad por inercia gravitacional, sería la velocidad gravitacional, sino que hay otro tipo de variable y que no sea también la emisión de los propios gases internos. Vos imaginate, si es un gran cuerpo que mide 45 kilómetros, que tenga materia en el interior, se recalienta y sale como un geyser, ¿no es cierto? Eso en el espacio es propulsión, que lo puede hacer rotar o que puede hacer que, según hacia dónde salga, cambien de curso. ¿Qué pasa si ese cambio de curso no es de una milésima de microsegundo por 1000 o 2000 o 10.000 kilómetros? Si no es mucho menor. Bueno, eso se va a poder determinar en las próximas horas. Y otro punto que hay que tener en cuenta, y para no crear ningún tipo de miedo, porque hay gente que está creyendo que esta es una nave que nos viene a invadir. De verdad hay personas que están creyendo eso. Exactamente. Bueno, primero, si fuera una nave interestelar de otra civilización que salió hace de pronto 6.000 años, están invernando, llegó acá y ya están descongelándose, como lo estoy diciendo en criollo, como para empezar a manejar la nave, si fuera así, esa nave ya fue contactada por los seres que están observando la evolución de la Tierra hace 10.000, 20.000, 50.000 años. Y son los que han dejado registro de su presencia a través de toda la historia humana. Son los seres que han contactado a los astronautas en el espacio,
los seres que han asistido a la Soyuz soviética cuando se estaban muriendo de hambre y que no tenían oxígeno, y que los asistieron a través de esferas. Y que eso en su momento fue transmitido y muchos se enteraron, y después todo eso se borró hasta de internet. Está borrado, vos lo querés buscar, no lo encontrás. Exacto. Entonces, aquellos que peinamos años en esto, que hemos resguardado, porque son esas informaciones que vos lo podías ver en determinados canales puntuales, como era el canal Infinito en ese tiempo, ¿te acordás? Bueno, yo lo grababa todo en VHS. Después lo grabé en digital, porque el VHS dejó de existir. Entonces tengo las filmaciones logradas por los americanos, porque los americanos querían ayudar a la Soyuz. No es que no querían, que querían que se mueran en el espacio. Pero no podían, porque los sistemas de acople no eran compatibles. ¿Qué significa sistema de acople? Vos tenés un celular y tenés una marca X y el otro tiene una otra marca y querés poner el cargador de una, el cargador de otra no va, porque cada uno tiene un sistema que es compatible y es afín. No son normas IRAN afines para toda la tecnología similar. Bueno, en ese tiempo, por las problemáticas que había mundiales, de política, de posibilidades de guerra, en todo eso, los rusos tenían sus propias exclusas y los americanos otras. Entonces no podían acoplar ahí en el espacio, vos no podés decir, bueno, salgo, abrime la puerta que entro. Tiene que haber exclusas que cierran, que se abran. Entonces, cuando los americanos filmaban, esferas pequeñas se acercaron y seguramente le transfirieron de alguna manera, le teletransportaron alimento y oxígeno, porque astronautas que tenían para vivir un mes estuvieron casi 7 meses en el espacio y volvieron sanos y salvos. Bueno, Dante, realmente muy interesante. Y bueno, quiero terminar esta entrevista preguntándote lo siguiente. ¿Hacia dónde va el futuro del fenómeno ufológico? El futuro para mí es a la gran verdad, que va a ser una verdad aproximada relativa a nuestro grado de entendimiento. Estos seres no van a gestar nada que rompa estructuras, por más cavernícolas que sean, van a dejar que todo decante, que vaya la fruta madura sola cae, de a poco, no van a forzar nada, no quieren generar pruebas, no quieren decir, bueno, esta es la prueba, ninguno de nosotros va a poder presentar una prueba más que las mínimas, que sería, mira esta foto, te puedo mostrar ahora, los dos habanos fotografiados hace un día y medio, pero ¿qué prueba es? ¿Me entendés? La prueba es otra cosa, que sería la prueba científica que algunos pretenden que estos seres den. Estos seres no van a dar pruebas científicas, van a seguir generando esto, acercamiento han tenido a todos los países, a las potencias, a las personas del mundo, el 80% de las personas del mundo han visto cosas anómalas que no son explicables a simple vista, pero creo que de a poco vamos hacia adelante, de a poco la luz del sol va a iluminar a toda la humanidad sobre este tema. Bueno, amigo, quiero darte las gracias por esta entrevista y sobre todo invitarlos para que nos acompañen a las conferencias del señor Dante Franz que va a realizar en la ciudad de Bogotá. Así que un saludo para todas las personas. Recuerden, mi nombre es Cristian Camilo Ramos. Recuerden que nos pueden buscar por YouTube, por Instagram, por Facebook y por TikTok. Muchísimas gracias, amigos, y como digo, por el simple hecho de que no vean nada no significa que no esté ahí. Un abrazo y hasta la próxima.